Muy buenos días, me da mucho gusto compartir con ustedes esta primera sesión de nuestro módulo 19. El día de hoy vamos a revisar las actividades integradoras de la semana 1. La primera pide aplicar nuestros conocimientos de vectores a la descripción del movimiento y la segunda nos pide hacer un análisis del movimiento de un paracaidista. Quisiera comentarles que aunque en principio pueden parecer actividades muy complicadas, no lo son, como lo verán a continuación. Tenemos a veces la creencia de que aprender física y matemáticas es muy complicado y que está reservado para personas muy brillantes. Me gustaría convencerlos y convencerlas de que esta es una idea equivocada. Cuando enfrentamos en la vida un problema muy complejo, lo único que nos hace falta es aprender los procedimientos que requiere la solución de ese problema. ¿Esto qué significa? Significa que cuando se tiene una actividad muy compleja y nosotros enfrentamos a diario ese tipo de actividades, lo que debemos de aprender es los procedimientos, las técnicas, los protocolos para resolver ese problema. Un ejemplo muy sencillo para ilustrar lo anterior sería lo siguiente. Si a mí me piden extraer la raíz cuadrada de 250, yo me enfrento a un problema de matemáticas que tal vez nunca he visto en mi vida. El que yo no lo pueda hacer en este momento no significa que soy incapaz de resolver dicho problema. Lo único que se pone de manifiesto es que yo no sé la técnica, el procedimiento, el protocolo o, como se dice en matemáticas, el algoritmo para resolver este problema. Si yo estuviera en el caso de saber cómo resolver esta raíz de 250 sin necesidad de una calculadora, tal vez no podría decir lo mismo si me pidieran encontrar la raíz cúbica de este mismo número. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no es una cuestión de inteligencia el saber resolver estos dos problemas, sino de saber los procedimientos que se requieren para llevar a cabo estas operaciones. Podríamos incluso complicar más las cosas y pedir la raíz quinta de 250. ¿Qué estamos ilustrando con estos ejemplos? Que lo que necesitamos es aprender las técnicas para resolver todo tipo de problemas y que no es una cuestión de ser inteligente o no. Espero convencerlos de que los problemas que vamos a resolver a continuación requieren de una técnica y sobre ello es donde vamos a hacer nuestro mayor énfasis. Vamos a la primera actividad de la semana 1. Dice lo siguiente: un atleta decidió atravesar nadando un río de 120 metros de ancho. El atleta nada con una velocidad de 1.75 metros por segundo hacia el este y el río lo desplaza a una velocidad de 2.2 metros sobre segundo hacia el sur. Este enunciado nos puede parecer muy complejo, pero lo único que tiene en el fondo es lo siguiente. Me están pidiendo que yo demuestre que tengo la habilidad para sumar vectores. Entonces, si yo lo veo de esa manera, creo que no resulta tan complicado. ¿Cómo se suman vectores? Lo vamos a ver en este momento. Adicionalmente a la suma de vectores, me piden manejar algunas fórmulas básicas de movimiento rectilíneo. En concreto, nosotros debemos de saber dos cosas para este problema. Debo de saber cómo se suman dos vectores y debo de saber las ecuaciones básicas del movimiento rectilíneo. Con eso en mente, no me debo de perder en lo que viene a continuación. Me hacen diferentes preguntas que ustedes ya las tienen ahí en su actividad y vamos a resolverlas paso a paso. El problema me dice que tenemos un río con una anchura de 120 metros y que un nadador lo quiere cruzar en esta dirección. Nos dicen además que ese nadador tiene una velocidad en la dirección donde él quiere atravesar el río, pero que el río tiene una cierta corriente. ¿Qué significa esto?
que si fuera un lago, si no hay ninguna corriente, pues simplemente el nadador atraviesa los 120 metros y llega a la orilla opuesta. Pero en nuestro caso tenemos un río y ese río tiene una velocidad que va a arrastrar al nadador corriente abajo. En este momento ya estamos viendo el uso de los vectores. Tenemos el vector velocidad del nadador, que es simplemente una dirección horizontal que me permite atravesar el río, pero la corriente lo lleva río abajo. Si yo quiero sumar estos dos vectores, la regla me dice que ponga uno a continuación de otro, como lo muestra aquí la figura. Es muy sencillo, si yo tengo dos vectores, no importa en qué dirección estén, por ejemplo, si tengo un vector A en esta dirección y pongo otro vector a continuación, conservando su dirección y su sentido, este vector B, me dicen que la suma de estos dos vectores es unir el punto de partida del primer vector con el punto final del segundo vector. Si aplicamos esta sencilla regla al problema que tenemos, encontramos que la resultante estaría en esta dirección, este sería el vector resultante. Esta información ya la conocemos para los vectores de velocidad para el nadador, la vamos a representar por Bn, y para la corriente del río. Br nos significará la magnitud del vector resultante que desconocemos en este momento. Ahí tenemos la representación gráfica de una suma de vectores. Nosotros conocemos el valor de esos vectores que vamos a usar en la solución. Como nosotros no queremos confundirnos con la imagen ahí del río, vamos a rescatar la información que tenemos. Tenemos un vector que me representa la velocidad del nadador, tenemos un vector que me representa la velocidad del río y tenemos un vector resultante que es la suma de los dos anteriores. Aquí tenemos los valores, la velocidad del nadador 1.75, la velocidad del río 2.2 y nos piden encontrar la velocidad resultante. Para sumar vectores nosotros necesitamos un sistema de referencia. Ese concepto, sistema de referencia, parece algo muy complejo, pero no lo es tanto. Es un lugar a partir del cual yo hago una observación. En geografía nosotros siempre dibujamos el este hacia la derecha, el oeste hacia la izquierda, el norte hacia arriba y el sur hacia abajo. Con esta representación estamos diciendo que el nadador viaja hacia el este, que el río tiene una corriente con una velocidad hacia el sur y que el vector resultante de ambos sería un vector que va entre el este y el sur. Podríamos decir que está hacia el sureste. Estamos listos entonces para encontrar el valor de este vector resultante. Pero otra vez, ya que tengo la orientación de mis vectores, yo no necesito esa información para calcular el valor de Br. Si nosotros omitimos esa información, nos quedamos con una representación gráfica de mi problema y me dice que tengo un triángulo rectángulo. Yo conozco el valor de Bn y yo conozco el valor de Br. Nosotros sabemos, por lo que hemos aprendido de trigonometría, que esos valores se llaman los catetos de este triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque aquí se forman 90 grados. Y BR, el vector resultante, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Aquí estamos observando cómo yo necesito mis conocimientos de trigonometría para poder resolver este problema. Y en particular lo que necesitamos es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa se puede obtener a partir de los catetos con la siguiente fórmula. Voy a extraer la raíz cuadrada de elevar al cuadrado los catetos que yo tengo en mi triángulo rectángulo.
Si yo aplico esta fórmula y sustituyo los valores, pues me están diciendo que la velocidad del nadador es 1.75, la velocidad del río es 2.2. Lo que sigue a partir de este momento pues es tener una calculadora a la mano para realizar estas operaciones que creo yo no son muy complicadas. Vamos a hacerlo. Si nosotros elevamos al cuadrado 1.75 obtenemos 3.06, como ustedes pueden comprobar. Si elevamos 2.2 al cuadrado obtenemos 4.84. Sumando 3.07 y 4.84 tenemos 7.90 o 7.9. Al extraer la raíz de 7.9 obtenemos 2.8. Como estamos midiendo velocidades y las unidades de las velocidades que estoy usando son en metros sobre segundo, el resultado también me debe de quedar en metros sobre segundo. Estamos diciendo entonces que la velocidad del nadador es en esta dirección y tiene un valor de 2.8 metros sobre segundo. En resumen, para calcular la velocidad del nadador, lo único que tengo que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Mis datos para la velocidad del nadador y río son los catetos de ese triángulo rectángulo. Y lo que debo de calcular es la hipotenusa con la ayuda del teorema de Pitágoras. Ya tenemos nuestro primer dato de este problema. Pero yo sé que un vector tiene magnitud y dirección. Nosotros hemos encontrado la magnitud de ese vector. Ya sé que dr vale 2.8. ¿sí? Pero ¿qué orientación tiene? Nosotros necesitamos calcular el ángulo θ en este triángulo rectángulo. ¿Qué función me permite calcular ese ángulo? Pues nosotros sabemos también de nuestros conocimientos de trigonometría que la tangente de θ se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, aquí estoy escribiendo mal, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? Bueno, pues lo podemos ver aquí en la figura. Opuesto, aquí está, el que está enfrente es BR. Adyacente, al lado de, sería BN. Quiere decir que esto nos quedaría como cateto opuesto, sería BR entre BN. Eso sería si yo quiero calcular la tangente. Pero yo no quiero calcular la tangente de un ángulo que me den, yo quiero calcular ese ángulo. Para hacer ese cálculo yo necesito algo que se llama la función tangente inversa. ¿sí? Si a mí me dan un ángulo, por ejemplo 30 grados, yo puedo calcularle su tangente. Pero si en lugar de darme el ángulo me piden calcular ese ángulo, entonces debo de encontrar una función que me permita hacerlo y esa función se llama tangente inversa, digamos que es prima hermana de la tangente. No me debo de preocupar en este momento por no tener muy claro eso, solo sé que hay funciones trigonométricas y que cada función trigonométrica tiene su inversa. La inversa de la función tangente se llama tangente a la menos 1. Entonces, despejar el ángulo θ es así de simple. Pongo θ va a ser igual a tangente inversa a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Parece complicado, pero no se preocupen porque estas funciones trigonométricas están en todas las calculadoras científicas y las tangentes inversas también están en las calculadoras. Así es de que lo que me están pidiendo aquí es que yo sea capaz de ir a una calculadora científica y usar esa función que yo requiero para hacer el cálculo que se me está pidiendo. Vamos a hacerlo para que se comprenda que no está tan complicado. Yo sustituyo los valores. dr, aquí lo tengo, vale 2.2, no es necesario ponerle las unidades porque se van a cancelar. Velocidad del nadador,
1.75. Ahí está. Fácil. Hacemos la división. 2.2 entre 1.75, vamos a obtener 1.25. Sin una calculadora hasta aquí podemos llegar. ¿Qué debo de hacer en este momento? Pues ir a una calculadora y encontrar cuánto vale la tangente inversa de 1.25. Vamos a hacerlo para que también vean que no es complicado. Yo encuentro que ese valor es 51.3 grados, pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se encuentra ese valor? ¿Qué debo de hacer para encontrar ese valor? Vamos a hacerlo. Me voy a una calculadora online. Si ustedes van ahí a Google y le piden calculadora online, inmediatamente les muestra esta calculadora. Hay muchas calculadoras, pero la que Google les muestra de inicio es esta que está aquí. Debo de tener cuidado con lo siguiente. Las calculadoras, bueno, mejor dicho, los ángulos se pueden medir en grados y en radianes. Hay dos formas de representar a los ángulos, en grados y en radianes. Debo tener mucho cuidado con esto a la hora de hacer mi cálculo en esta calculadora científica que está en internet. Yo observo que aquí dice rad. Quiere decir que en este momento mi calculadora está usando radianes, pero yo no quiero radianes, yo quiero un ángulo en grados. Por lo tanto, le voy a dar clic aquí donde dice deg. Deg es la abreviatura para grados en inglés, degrees. Entonces voy a ponerle ahí, voy a dar clic aquí. Y si hago eso, se va a ver de la siguiente manera. Ven cómo aquí ahora ya este deg está resaltado y rad está opaco. ¿Sí? Quiere decir que quien está activo es la tecla de grados. Ahora yo voy a buscar la función trigonométrica que a mí me interesa. Yo la busco y nada más veo que aquí tengo sin, seno, cos, coseno y tangente, pero yo no quiero la función tangente, yo quiero la función tangente inversa. ¿Cómo hago que me aparezca la función tangente inversa? Pues aquí veo que tengo una tecla que dice INV, que significa inverso. Le voy a dar clic aquí, esta tecla, y me va a aparecer lo siguiente. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Aquí está la función que yo necesito, la tangente inversa. Le voy a dar clic aquí y voy a obtener lo siguiente. Observen que acá ya me aparece esto, arctan. Otra forma de representar a la función tangente inversa es mediante esta notación arcseno, arccoseno, arctangente. O sea, arc, algunas calculadoras también así lo muestran, significa lo mismo que tangente a la menos 1. Ya que estoy aquí, lo único que resta es escribir el valor que yo quiero calcular. Vamos a hacerlo. Le vamos a escribir el 1.25, ya tengo arco tangente de 1.25, le voy a dar aquí a la tecla de igual. Y aquí está ya el valor que nosotros obtuvimos. 51.3, como estoy en DEC, pues esto yo lo interpreto como con un decimal, es suficiente, 51.3 grados. Ahí está ya entonces. ¿De acuerdo? Así podemos calcular el ángulo que forma nuestro vector en nuestro triángulo rectángulo. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tarda en cruzar el río el nadador? Bueno, suponiendo que no hubiese corriente del río, él siempre va a avanzar horizontalmente. Nosotros sabemos que esa velocidad es de 1.75 y que él tiene que recorrer 120 metros. Lo que les comentaba, la otra parte que yo requiero conocer para resolver este problema son las ecuaciones básicas de movimiento rectilíneo, y la que necesito es muy sencilla y es la única que vamos a necesitar para este problema. Velocidad es distancia sobre tiempo. Muy facilita la fórmula.
De aquí, de esta fórmula, yo despejo el tiempo. No nos vamos a detener en el detalle de cómo se despeja. Aquí está el despeje. Me dicen que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. En este caso, la velocidad del nadador. Me va a quedar sustituyendo entonces 120 entre 1.75 y obtenemos 68.5 segundos. Quiere decir que este nadador, si no hubiese corriente del río, pues simplemente avanza y necesita ese tiempo, ¿sí? Independientemente de que haya corriente o no, él va a requerir de este tiempo. Muy facilito de calcular el tiempo que le toma cruzar el río. La siguiente pregunta es, ¿pero cuál es su desplazamiento en ese tiempo? Ya sé que cruzar el río le va a tomar ese tiempo, pero yo necesito saber cuánto se desplazó. Bueno, el nadador empezó aquí. Como el río tiene su propia velocidad, pues en lugar de avanzar horizontalmente, se fue avanzando horizontalmente, pero el río lo fue llevando corriente abajo. Esta es la distancia que recorrió. ¿Cómo calculamos esa distancia? Con nuestra misma fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ahora despejamos la distancia que recorrió. Aquí la tenemos. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad tiene en esta dirección? Pues la que acabamos de calcular con el teorema de Pitágoras. Aquí está entonces nuestro valor, 2.8. Si viaja con esa velocidad, ¿cuánto recorrerá en el tiempo que le toma cruzar el río, que ya lo conocemos, 68.5? Bueno, pues multiplicando 2.8 por 68.5 obtenemos la distancia o desplazamiento que tiene el nadador hasta cruzar el río. Quiere decir que cuando llegue a la orilla opuesta, cuando ya llegue a la orilla opuesta, habrá avanzado una distancia en esa dirección de 191.8 metros. ¿De acuerdo? Y ya está nuestra pregunta de que nos hacen en este problema. La última pregunta es conceptual. Nos dicen, si en lugar de tener el desplazamiento que acabamos de calcular, el movimiento del nadador fuera en el movimiento resultante del nadador fuera en esta dirección, me dicen, ¿qué habrá cambiado para que esto ocurra? Las posibilidades es que el nadador varió su velocidad, se fue en otra dirección, o el río cambió de dirección. Sabemos que un río no puede ir corriente arriba, pero aquí es una situación ideal que estamos imaginando. Si yo tuviera ese vector velocidad total, ¿qué significaría si me dice, oye, ¿hacia dónde va el río? Si tú tienes un nadador que quiere nadar hacia el este, pero termina moviéndose hacia arriba, en la dirección norte. Tú no sabes hacia dónde va el río, entonces, ¿qué puedes decir de la dirección que tiene ese río? Esa es la última pregunta que nos hacen en esta actividad. Yo espero que lo puedan contestar con lo que estamos comentando en este momento. Con esto concluimos la actividad 1 de esta semana. Entonces, el resumen sería, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a sumar vectores, que es muy fácil, pongo uno a continuación de otro. Uno, el punto de partida del inicio con el punto final del segundo vector. Yo tengo aquí un vector, luego aquí tengo otro vector, y si súmalos, bueno, pues tomo el punto inicial, me voy al punto final del segundo vector, y esto es la resultante. Para calcular esa resultante yo hago uso del teorema de Pitágoras, y para calcular su dirección yo hago uso de la función trigonométrica tangente inversa. Esos son los conocimientos que yo requiero para poder hacer el cálculo de esa magnitud, de esa velocidad y esa dirección. Para contestar las otras preguntas, yo lo que necesito es una fórmula de movimiento rectilíneo, pero es la más simple de todas. Vean, ahí está. ¿Sí? Nada más distancia sobre tiempo. Si yo quiero el tiempo, ya vimos que despejando nos va a quedar como distancia entre velocidad. Si yo quiero la distancia,
Esa se obtiene multiplicando la velocidad por el tiempo. Ahí están las tres fórmulas de movimiento rectilíneo que yo necesito para este problema. Yo espero que se hayan convencido de que no es muy exigente esta actividad. Hay que saberla hacer, hay que saber estos conceptos, pero está, yo diría, al alcance de todos. Muy bien, vamos a ver la siguiente actividad de esta semana, la actividad 2. Dice lo siguiente. Un paracaidista hace un salto desde una altura de 4000 metros, ¿sí? Salta del avión. En ese momento que salta, está actuando la aceleración de la gravedad. ¿Sí? En el momento que salta, está actuando la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Pues porque el peso de este paracaidista hace que se mueva con una aceleración, que es la de la gravedad. Dice, después de cierto tiempo, la fuerza de resistencia del aire va aumentando hasta cancelar la fuerza de atracción. ¿Qué significa esto? Cuando un objeto se va moviendo, hay una fuerza que se opone, que es el viento, el aire que enfrenta ese movimiento, y esa fuerza depende de la velocidad. Mientras más rápido vamos, esa fuerza es mayor. Por ejemplo, no sé si han preguntado ustedes, ¿por qué por más que aceleren un automóvil, o sea, pisan el acelerador, aumenta, pero llega un momento que ya no sigue aumentando, ¿no? ¿Por qué no sigue 120, 140, 150, 200, 300 kilómetros por hora? Porque hay una fuerza que se opone a la fuerza que aplica el motor y esa fuerza la ejerce básicamente el viento, el aire, y esa fuerza depende de la velocidad. Mientras más grande es la velocidad, más grande es esa fuerza. Entonces llega un momento en que esa fuerza es tan grande que ya equilibra a la fuerza que le estamos aplicando al vehículo para que avance. Lo que nos están diciendo aquí es lo mismo. El aire va a ejercer una fuerza hasta que anula al peso de la persona. Se equilibra. En el momento que ocurra eso, ya no va a aumentar la velocidad de ese paracaidista. Nos están diciendo entonces que la resistencia del aire aumenta hasta cancelar la fuerza de atracción con el suelo cuando esto alcanza una velocidad de 5 metros hacia abajo. Nos están diciendo entonces que se adquiere una velocidad de 5 metros hacia abajo y que a partir de ese momento esa velocidad se va a mantener. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando está a 1200 metros sobre el suelo. Quiere decir que a partir de este momento, a partir de que está a 1200, ya su velocidad no va a cambiar. Ha cambiado en el proceso desde que se salta del avión, avanza en la caída, pero cuando llega aquí ya su velocidad es 5 metros. Y muy importante, como es una velocidad de caída, debe llevar su signo menos. Muy importante este dato. Si yo omito ese signo menos y le pongo más, diría que el paracaidista está subiendo, lo cual sabemos que es imposible. Si yo omito este signo menos, diría que el paracaidista está subiendo. Entonces los signos son muy importantes en física y matemáticas, ya lo sabemos desde siempre. Y aquí un signo menos me dice va cayendo. Si yo le pongo signo más, me diría va subiendo, lo cual no puede ser. Me dicen que con esta información yo encuentre la ecuación que describe el movimiento del paracaidista. Me piden que encuentre la ecuación que describe el movimiento del paracaidista. Eso suena muy complicado porque dicen, bueno, ¿y qué ecuación describirá el movimiento de un paracaidista en esta situación? Pero en la actividad me dicen cuál es esa ecuación. Miren, aquí está, ¿sí? Entonces está facilito, me están diciendo, mira, esa es la ecuación. Quiere decir que lo único que yo debo de hacer es identificar, interpretar quién es 1200 en esta ecuación y quién es menos 5 en esta ecuación, ¿sí? Y me está diciendo que conforme pase el tiempo, pues esa ecuación va a ir cambiando en sus valores. Es muy común
que cuando yo hablo de un objeto que se mueve verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo, en lugar de la X se use la Y, vamos a hacer este cambio. Observen lo siguiente. Es la misma fórmula, pero haciendo el cambio que les acabo de comentar. Cuando un objeto se mueve horizontalmente, se acostumbra a representarlo por una X ese movimiento. Cuando un objeto se mueve verticalmente, que es el caso que tenemos, se acostumbra a representarlo por una Y. Y es altura, X es movimiento plano, movimiento horizontal. Entonces es la misma fórmula, pero en lugar de X pongo Y. Le puedo poner final si quiero, pero luego en matemáticas no se acostumbra ya el índice. Yo sé que eso significa, pero no se acostumbra a ponerlo. Luego, Y0 es la posición inicial, B es la velocidad que tenga el cuerpo y T es el tiempo. ¿Qué significa Y0? Es el valor que tiene la posición en el momento que tú observas cómo se mueve ese cuerpo. Yo les pregunto, ¿quién será 1200 y quién será menos 5 metros sobre segundo? ¿Sí? Pues yo espero que vean que la posición inicial es 1200 y la velocidad es menos 5. Y con esto yo he encontrado la ecuación que me describe el movimiento del paracaidista a partir de que ya tiene una velocidad constante. ¿Sí? Entonces, vean, inicialmente parece un problema muy complejo. Encuentren la ecuación que describe el movimiento de un paracaidista. En algunos casos que ya he revisado, quieren encontrar una ecuación desde el momento que salta del avión el paracaidista. Vamos a ver que acaba el avioncito, desde los 4. Y esta parte es un movimiento acelerado. Es más complicado representar esa parte del movimiento. Además tengo fuerzas que van cambiando, pero no me piden analizar esta parte, me piden a partir de este momento analiza el movimiento. Ah, pues muy fácil, la posición inicial en este momento es 1200 y baja con una velocidad de 5 metros. Por lo tanto, la ecuación que describe esa parte del movimiento es muy sencilla. La parte inicial es muy compleja porque tiene muchas fuerzas, tiene la fricción, pero no estamos estudiando esa parte del movimiento. ¿Qué sigue? Ya que tengo la ecuación, me piden que yo haga un gráfico de ella. Vamos a hacerlo. Yo creo que con lo que ustedes han aprendido en los módulos anteriores, pues eso ya no representa mayor problema. Nos vamos a ir a un graficador. Yo elijo GeoGebra, que lo tengo aquí en mi computadora. Aquí está. Y aquí en entrada voy a escribir Y igual a 1200 menos 5 y aquí debo de tener cuidado. En general, GeoGebra maneja como la variable independiente la X. Yo sé que para mí eso representa el tiempo, pero si le pongo T, GeoGebra me va a decir que no entiende qué es lo que yo quiero hacer, entonces le voy a poner X y para mí la X representa T. Voy a dar Enter. Y ocurre algo curioso. Yo no veo que me haya graficado nada y entonces yo puedo pensar que algo hice mal. No es el caso, nada más vean la escala. Yo tengo 1200 y aquí en mi gráfico me aparece un 6 en el eje de las Y. Entonces yo lo que necesito es alejarme, 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 alejarme para que yo descubra mi gráfico. Vean, aquí ya empieza a aparecer. Eso es lo que yo debo hacer. Esta función me está describiendo lo que ocurre. Ahí está. Yo sé que X, el eje X es el horizontal, es el tiempo. Y aquí ya el gráfico me dice, mira, al tiempo cero, aquí el cero es tiempo cero, el paracaidista está a 1200 metros. Y conforme pase el tiempo va bajando, aquí ya va en 1000 metros, 800 metros, 600 metros, 400, 200 y finalmente llega al suelo. Cuando yo llegue a cero, pues es porque ya chocó.
Tomen una captura de pantalla de este gráfico. Hay que incorporarlo ahí a la actividad que van a entregar. Y yo quiero saber en qué tiempo llega al suelo el paracaidista. El gráfico me insinúa que es un poco más de 200 segundos. ¿Pero qué tanto? Bueno, ahora vean, le voy a dar zoom aquí, nada más a esta parte, aquí donde cruza. Y aquí ya me aparece 240, entonces me está diciendo que el paracaidista llega al suelo a los 240 segundos después de empezar a caer de los 1200 metros. ¿Qué les parece? Entonces, en esta actividad, ¿qué nos piden? Nos piden que encontremos la ecuación que describe el movimiento de un paracaidista que se mueve a velocidad constante. Ya lo hicimos, nos dan la ecuación. Nada más identificamos los valores que tenemos de datos, el 1200 y el 5 metros de velocidad vertical hacia abajo, por eso lleva su signo menos. Y luego nos piden que grafiquemos. ¿Qué debo de demostrar? Que yo sé usar un graficador, puede ser GeoGebra, puede ser cualquier otro programa que ustedes tengan a la mano, y que en ese programa yo lo use para poder encontrar el tiempo en el cual el paracaidista llega al suelo. O sea, sin hacer ecuaciones, el gráfico me dice esa información y para eso son los gráficos. Los gráficos me muestran información útil para mí, en este caso, el tiempo que tarda en caer el paracaidista. ¿Qué les parece? Entonces, ya con esto, pues tenemos contestado lo que nos preguntan en esta actividad. Aquí está también en la presentación lo que hicimos, aquí ya la captura de lo que acabamos de ver, ahí está. Y finalmente eso es todo lo que necesitamos para realizar las actividades de esta semana. Recuerden que no damos por hecho que con esta explicación no haya dudas, es todo lo contrario, esperamos que esto los motive a preguntar sus dudas, ustedes empiezan a hacer la actividad, les van a surgir dudas y entonces nos escriben y con mucho gusto vamos a apoyarlos para resolver todas sus dudas, para que puedan entregar su actividad. Lo vuelvo a remarcar, no pretendemos que con esta explicación ustedes ya no tengan dudas. Todo lo contrario, es el punto de partida para que ustedes pregunten todo lo que quieran sobre las actividades 1 y 2 que ustedes deben de entregar esta semana. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta entonces.